escuchar el nombre Jorge Ortiz de Pinedo es una institución en México. Qué linda eres. Sin duda alguna. ¿Qué etapa estás viviendo, mi querido Jorge? Muy buen día, ¿cómo estás? Muy buen día. Bueno, primero, muy feliz de estar aquí contigo. Te admiro muchísimo, lo sabes. Eres una mujer inteligente, además de guapa. O sea, a mí me da muchísimo gusto saber que hay televisión y que hay gente que te puede ver. ¿Por qué? Porque tu voz es fantástica, tu inteligencia es sobrenatural, pero además verte es un agasajo. Entonces yo me congratulo de estar aquí contigo, te quiero muchísimo. ¿Qué etapa estoy viviendo? Una etapa muy buena. Porque después de todo lo que me pasó, a mí me pasaron muchas cosas en la vida, pero de las cosas físicas que me pasaron, como fue superar 2 cánceres, tener EPOC, tener hipertensión, ser diabético, todo ese tipo de cosas raras que tienen los seres humanos que tenemos 70 años, o sea, soy una, ya soy de la tercera edad. ¿Ya no alcanzan los renglones en el diagnóstico, Jorge? No, yo soy un almanaque de medicina con pies, o sea, ando por todos lados lleno de medicinas. ¿No? Pero me va muy bien porque tengo teatro. Tengo 4 obras de teatro programadas, tengo televisión, un éxito invaluable lo que está pasando con la familia de 10. Eso es importante, podemos detenernos ahí. Sí. Estábamos hablando de los Derbez, de cómo les estaba yendo en Amazon Prime y todo este tema, pero resulta, y entra Jorge y dice, Fer, pues sí, será el sereno, pero la familia de 10 va de 10. Sí, hace 12 años hicimos una serie de televisión. Yo hice una obra de teatro que se llamaba El casado casa quiere, hace 15 años, en el Insurgentes. Era la tercera vez que yo la hacía la obra. Duramos 1 año y medio de éxito en el Insurgentes. Y mi hijo Pedro vio el montaje y dijo, ¿por qué no hacemos una serie de televisión? Entonces le agregó 2 personajes, Oscar, mi hijo, a la historia, y entonces hicimos una familia de 10, porque la obra original era de 8. Y de ahí viene un gran éxito porque entra a la televisión y se convierte en el número 1 de ese entonces. Alguien de repente en Televisa dijo, adiós la barra de comedia. Y quitaron la barra de comedia. Vino un hecatombe, esa es la verdad, porque el mexicano le gusta reír, el buen humor es parte fundamental de... Y el canal de las estrellas, perdóname. Y el canal de las estrellas tiene que tener ese balance. Entonces trataron de meter repeticiones. 30 veces repitieron la familia de 10. ¿Qué es lo que logró esto? Una gran cantidad de aficionados, porque además se la vendieron a Netflix, estaba en On Demand, estaba en YouTube, o sea, los capítulos, y entonces empezaron a nacer niños que empezaron a ver la familia de 10. Entonces ahora hay una cantidad de fanáticos de esa serie impresionante. Hicimos solamente 24 capítulos hace 12 años, y ahora me vuelvo a arreglar con Televisa, vuelvo a hacer una nueva serie de 26 programas, la dividen en 3, o sea, para que 3 sea temporadas. La temporada 1, que fue la que pasó de 24, 13 programas de la temporada 2, 13 programas de la temporada 3, que es la misma, pero la dividen porque así les gusta anunciar hoy en día, y es un trancazo. Entonces el programa más visto desde la familia de 10, o sea, desde que triunfó hace 12 años y vuelve a triunfar ahora. Se superó a sí misma, pues. Sí, porque hay más fanáticos, porque hay más gente que la ve y porque tiene una cualidad esta serie. Es como las series norteamericanas clásicas. Yo veo The Honeymooners, yo veo Yo quiero a Lucy, I Love Lucy, yo veo Dick Van Dyke Show, todo eso, y dices, qué programas tan bien hechos, qué graciosos. Y yo lo único que hice fue lo que ellos hacían, televisión teatral o teatro televisado. Puse público en los estudios para que la gente se riera de verdad, que no fueran risas grabadas, claro, o 4 camarógrafos riéndose de los chistes que decían los cómicos en televisión, y nos va muy bien, y esto ha sido fantástico porque la gente de verdad se divierte, y cuando la gente se ríe en su casa de alguna puntacho, de algún chiste que dices, no se ríe sola, se ríe con la compañía de 100, 200 o 300 personas que están en el estudio viendo el programa y que se están riendo. Entonces, esta risa acompaña a la gente que ve televisión. Eso es lo que yo creo que hace una característica única dentro de esta televisión nacional que tiene muchas ofertas de comedia, pero esta se ha vuelto un bombazo. O sea, lo único que, como estábamos platicando hace un momentito, en los comerciales, en el corte, estábamos hablando de que la televisión está enfocada ahorita a cuidar a La Máscara o a La Voz Kids o a Fábrica de Sueños. Y lo demás no les importa.
Si tuviera la promoción La Familia de 10 que le dan a La Voz Kids, en lugar de tener 3,5 millones, tendría 4,5 millones, dejaría mejor carry over, le llaman, para que jalara más la otra serie, la que sigue. Pero mira, es inexplicable lo que sucede, pero lo que da mucho gusto es que haya tanta gente que le gusta reír. Y lo más importante de todo, Fernanda, es que la gente me escriba y me diga, gracias porque nuevamente me senté con mi familia a ver un programa de televisión. Eso es fantástico. ¿A ti quién te hace reír, Jorge Ortiz de Pinedo? Bueno, yo soy muy buen público. Muy buen público. Yo me río, pero tremendamente con la comedia. Me gusta ir al teatro a ver comedia, me gusta ir a los centros nocturnos a ver comediantes, ahora les llaman stand-ups. Hay algunos muy buenos, hay otros demasiado pelados que se les pasa la mano. Me gusta mucho ir al teatro cómico cuando tengo oportunidad de ir a Estados Unidos. Yo no hablo inglés, pero lo que hago es que... ¿Cómo? No hablo inglés, nunca aprendí. Te voy a decir lo que hago. Guay de Rito como mi No, Joaquín Amado. compro la obra. Pido la traducción, leo la obra en español, voy a ver el montaje en Londres, en Nueva York, en París o en Italia, y yo sé lo que están diciendo. Porque la leí la italiana, la francesa, la americana, la inglesa, y sé perfectamente qué están diciendo. Entonces yo soy un fanático de la comedia, me encanta. Las comedias musicales igual las leo primero y voy y las veo. Y me gusta la música, me encanta, pero yo sé lo que están diciendo. Eso es fantástico. ¿Por qué ir a sentarte a ver un musical sin saber lo que están diciendo? Es una tarugada. Yo creo que lo importante es saber de qué estamos hablando, qué están diciendo los actores, y así es como hemos comprado obras de Arthur Miller y obras de Reginald Rose y todo eso, porque las vemos en Nueva York y las compramos para hacerlas en México. ¿Qué obra se te ha escapado? ¿Qué obra no has podido cerrar el trato? ¿Cuál ha sido tu talón de Aquiles, caray? Muy curiosa. Un día me fui a ver en Off-Broadway una obra que se llamaba Todas las obras completas de William Shakespeare abreviadas. Me encantó la obra, dije, qué divertida, qué obra tan simpática, porque además el libro lo compré, me lo tradujeron y la leí. Y resulta que, claro, yo calculé, dije, a ver, ¿cuánta gente en México ha leído a William Shakespeare? ¿Cuánta gente conoce todas las obras para poderse reír de una parodia de las obras de Shakespeare? Dije, pues imposible, esto va a haber muy poquito público y no la compré. La compran luego y la voy a ver al Helénico y me encanta la obra. González Mello hizo una adaptación fantástica, la transportó a México y era buenísima la obra. Entonces me dio una arrepentida horrible de no haberla comprado, pero pasan los años, 8 años, y la compro otra vez y la monto en el Teatro Helénico. Y la voy a volver a hacer dentro de 8 meses, o sea, porque son obras que me gustan y que las quiero hacer. Hablábamos en la entrada del programa de tus padres, Jorge. De cómo cruzan los Andes, de por poquito y eres colombiano. Sí, ¿no? me pasó de todo. De cómo llegan a Veracruz, de cómo llegan con una mano adelante y otra atrás. Es curioso cómo hay vidas diferentes, ¿no? Y la vida mía ha sido una vida extraña. Nacer en un conflicto en Colombia, el Bogotazo, es tremendo, y luego pasar los Andes en llama, y luego llegar a Caracas, y ahí conocí a mi abuela y a mi tía, porque mi abuelo murió un mes antes de que yo naciera, que estaba ahí en Caracas, ellos estaban ahí. Luego tomar un barco mercante, y un barco mercante que tenía 5 camarotes, y se tardaron 4 meses en llegar a México porque iban tocando puerto tras puerto tras puerto hasta llegar a Veracruz, y luego entrar a México, obviamente con una fotito que me habían tomado en Panamá, chiquitita, y con saliva la pegó mi papá en su pasaporte, y dijo, aquí está mi pasaporte, y mi hijo, aquí está el permiso para que entre mi hijo, y me metieron a México. Nos fuimos a vivir con mis abuelos, los papás de mi mamá, y ahí empieza una vida fantástica. ¿En dónde? En La Lagunilla. Porque en ese entonces los actores vivían en el centro de la ciudad. Sí. Ahí estaban todos los teatros. Claro. La W, el Teatro Lírico, el Teatro Folis, todos los teatros estaban ahí, y ahí estaba la vida de México. Y en todas las vecindades de ahí de La Guerrero y todo eso, ahí vivían los artistas, y ahí vivían mis padres. Y entonces pasó una infancia increíble en lo que yo le llamo ahora el mall de la Ciudad de México, porque había lo que se te antojara.
Tú te salías 2 pasos a la izquierda, estaban los mariachis de Garibaldi, 4 pasos a la derecha estaba el mercado de la Lagunilla con la mejor barbacoa de México y las tiendas increíbles. Caminabas 4 cuadras y estaba la Arena Coliseo, y 5 cuadras y estaba el Teatro Lírico, y estaba el Teatro Iris, y estaba el Foley, estaban todos los teatros, ferias, restaurantes y todo. Yo viví una vida fantástica y le cuento a mis hijos que México era una ciudad musical. Porque en todos lados se oía música. el radio se escuchaba muchísimo y el radio era algo parte del mexicano. Entonces mi hermano y yo caminábamos a la escuela 10 cuadras de ahí de donde vivíamos, a la Colonia Guerrero, al Franco Inglés. Y en lo que íbamos caminando a las 7:30 de la mañana para entrar a las 8, había 3 o 4 estaciones, nada más. Y la música de moda, tú la ibas oyendo en la calle. Claro. Si yo muero primero, yo te prometo. Y entonces iba oyendo a Jaramillo caminando por toda la cuadra. Y luego seguía Sonia López y así. Ibas llegando a tu escuela con música. México era una ciudad musical. Era fantástico. Empezaba toda la bronca de la televisión. No teníamos televisión. Mis padres... Ibas a casa de los vecinos. Iba a casa yo de unos vecinos a ver televisión. Déjame ir una pausa, regreso aquí contigo, mi querido Jorge, que eres un agasajo para México. Jorge siempre es una buena noticia, ¿eh? Siempre. Yo les digo, yo no me acuerdo de Jorge en escándalos, y me dicen, no, si ha estado en varios. Le digo, pues fíjate qué impecable es para mí, que pues nunca lo he visto. Me han metido. Pero si tú quieres, si tú necesitas un guarura de unos 53, güerita, bien broncuda, bien mal hablada, cuenta conmigo. Ya estás. Ya estás. Te quiero a mi lado. Vamos a una pausa. Los de en medio, ¿cómo va, mi querido Jorge Ortiz de Pinedo? Se está defendiendo en medio de esta gran crisis. Hay una gran crisis en el teatro mexicano, en el país hay una crisis. La gente está, yo creo que reservándose un poquito, pero hay un fenómeno muy curioso. Hay estadísticas que marcan que cuando un país entra en conflicto político y social, la gente tiene que salir. No puede quedarse en ese marasmo gigantesco de la preocupación del qué va a pasar, qué van a decir, y la gente empieza a salir. ¿A dónde? Al teatro, al cine, al circo. Empiezan a salir, para salir mentalmente de lo que está pasando. Y la comedia es un muy buen consejo para relajarse. Yo digo que la risa es el alimento del espíritu. Si uno se ríe un ratito, la risa te aligera el espíritu y te ayuda a enfrentar los problemas al día siguiente. Los problemas no se van por ir a ver una comedia. Pero si tú estás de mejor humor, yo creo que piensas mejor para resolverlos. Entonces esta es una comedia fantástica de Alfonso Paso, que se llamó originalmente La Corbata, que estrenamos aquí en México, estrenaron aquí en México hace 55 años. Mi madre participó en ese montaje, con el Bigotón Castro, con Miguel Manzano, con Carmelita Molina, con José Baviera, etcétera. Y yo de niño lo vi y me encantó esa obra de teatro. Entonces pasan los años y vuelvo a descubrir ese texto y digo, pues lo voy a hacer. Le hablo a la hija de Alfonso Paso y le digo, ¿me das los derechos para hacerla? Y dice, desde luego, es una de las obras que más se hacen en el mundo. ¿Por qué? Y te está yendo muy bien. Nos va muy bien porque habla de las 3 clases sociales. La obra sucede, yo la dejé en 1968. En el movimiento y en las Olimpiadas, ¿no? Antes, un poquito antes del movimiento, antes de que ahí vienen las Olimpiadas, antes de que llegue el metro, antes de que cambie México. México cambió a partir de ese momento. A partir de octubre cambia este país notablemente. Entonces, pero antes, ¿qué pasaba? Pasaba lo que pasaba y lo que a veces sigue pasando. Aunque estamos en el 68, la gente dice que encuentra mucha similitud con lo que está pasando hoy en día. Alfonso Paso dice muy claramente, mi rico no es como todos los ricos, pero hay algunos ricos que son así. Mi pobre no es como todos los pobres, pero hay algunos pobres que son así. Los que siguen siendo muy parecidos son los de la clase media, dice la gran mayoría. Y la historia es de un rico corrupto que lo que quiere es que le venda el gobierno un terreno baldío que está invadido por paracaidistas para construir un centro comercial, engañando al pueblo, diciéndoles que van a hacer clínicas, que van a hacer campos deportivos y lugares para el pueblo. O sea, pero como la realidad siempre supera la ficción, es ¿no? increíble. Es increíble.
entonces resulta que está invadido. Hay paracaidistas. Antes había sigue habiendo, pero antes eran los paracaidistas, era el pan nuestro de cada día. Los terrenos estaban llenos de paracaidistas. Había barracas por toda la Ciudad de México en todos los terrenos. Y al que le encargan que vaya a convencer al pobre, al líder de los paracaidistas y que se salga de ahí, es a un empleado del millonario que es un hombre de clase media. Y entonces está apachurrado por esas dos clases sociales y es muy divertidas las escenas de cómo trata de convencer al pobre, cómo el pobre lo hostiga, lo amenaza y el rico le exige al de clase media que lo saque de ahí, que es su obligación, porque Jorge, le está pagando. ¿nos seguimos riendo de lo mismo? Sí, desde ¿Nos luego seguimos que sí. entreteniendo con lo mismo? Nos reímos de lo mismo, pero hay un problema muy grave que es ahora que todo el mundo nos ofendemos de todo. ¿De qué se hacen chistes en el mundo? Se hacen chistes de los altos, de los chaparritos, de los gorditos, de los cojos, de los curas, de las monjas, del chofer de taxi, del operador de video, del que está en la cabina. De eso hacemos chistes, de la vida de la gente. Pero hoy en día haces un chiste que le afecte a determinado sector y te acaban. Sí. Las redes sociales se te echan encima, o sea, nos morimos de risa. Hicimos en La Familia de 10, uno de los programas más exitosos que ha habido en la televisión mexicana, que es muy inocente el programa. De repente nos salen algún chiste como el de ¿quién? ¿No quiere usted ser testigo de Jehová? No, yo no vi el accidente, muchas gracias. Y entonces se ofenden las gentes porque dicen, ¿cómo se meten con la religión? No es meterse con la religión, es un chiste, es humor nada más, es tener buen humor. Respeto muchísimo, ¿no?, a los testigos de Jehová y a todas las religiones. Por Dios, todo lo que tenga que ver con Dios para mí es sagrado, todo. Entonces dices, es un chiste, claro. Muy sensibles estamos, nos quejamos de todo. Entonces, ¿de qué hacen ahora los pobres cómicos? Antes los cómicos nos parábamos en un escenario frente a un micrófono y contábamos lo que le había pasado al primo, al amigo, del amigo, que el cornudo de mi compadre, y ahora para que no se ofenda a nadie es, a mí me pusieron los cuernos, a mí me pegaron, a mí me dicen gordo, a mí me dicen chaparro, para que la gente no se enoje tanto. Y luego las groserías que se pusieron de moda. Nos seguimos riendo de los mismos chistes, nada más que ahora léperos. Son los mismos chistes. La humanidad nos seguimos riendo casi de lo mismo, pero cambió el mundo, hay una apertura que a veces creo que está mal entendida, el léxico de las personas que podía ser muy amplio porque el español es un idioma maravilloso, precioso, está totalmente reducido y entonces hay muchachos que usan 50 palabras y con 50 palabras platican de día y de noche y dices, ¿pero qué? Y bueno, la palabra güey, por ejemplo, pues o sea, yo con un hijo mío que tengo jovencito, hola güey, ¿qué hubo güey? Ándale güey, ahí nos vemos güey. ¿Quién te habló? O sea, no sabes uno de sus cuates y se dicen, güey. Pero no nada más los chavos, las chavas también hablan así. Tú te paras en una esquina y ves que una salida de un colegio, le bajas tantito el vidrio de tu coche y empiezas a oír en la esquina cómo platican los niños y te quedas asombrado de la falta de respeto, de la falta de léxico y de los insultos que se tiran unos con otros. Es impresionante. ¿Quién es tu enemigo, Jorge Ortiz de Pinedo? La estupidez humana. O sea, a mí, la gente tonta, estúpida, que en primer lugar, que han hecho que este planeta tenga fronteras. Las fronteras son espantosas. Cuando uno se pone a pensar que seguimos viviendo en tribus, nada más que ahora las tribus son de millones. Pero la tribu de este lado no quiere a la del otro lado y le pone guardias y le pone soldados y no puedes pasar de un lado para el otro. Y está tan mal administrado el mundo, estúpidamente, hay comida para todos, la reservan algunos y la gente se está muriendo de hambre. Y el mar se está fregando, ¿por qué? Porque hay estúpidos que tiran plástico al mar. Y el petróleo, que me dijo un experto, es que el petróleo podría ser renovable. ¿Cómo podría ser renovable? Los yacimientos de petróleo se explotan y cuando se vacían se tienen que cerrar. Y al paso de los años, 50 años, vuelve a haber otra vez petróleo. Pero aquí lo que hace es que los inundan, o sea, en el mar, y te los tapan así ya, y les echan desechos y se acaban. Y digo, oye, pero entonces la electricidad y todo se puede generar también por hélices gigantes, se puede generar por el sol, y seguimos viviendo con la luz que nos cobran carísima, o sea que estamos podidos. Y lo peor de todo, nos venden el agua. Esto para mí es un pecado mortal. El agua es la vida. ¿Cómo puede haber alguien que embotelle un poco de agua y nos la venda? Eso es algo que no lo puedo entender. ¿Eres un hombre informado? ¿Eres un hombre actualizado? ¿Eres un hombre, por ejemplo, en tecnologías,
Más o menos, o sea, mira, no me da mucho tiempo porque la paso escribiendo, pero sí trato todos los días, leo 4 periódicos, los hojeo, me detengo en la noticia que me llama la atención, obviamente. No soy muy de teléfono. No me acostumbro todavía a estar leyendo aquí en el teléfono. Me gusta leer las obras de teatro impresas. Una obra de teatro yo la leo en un día. ¿Por qué me tardo tanto cuando una noticia la puedo leer? La misma cantidad de hojas las leo en 15 minutos. Porque el teatro lo voy leyendo y me lo voy imaginando. Entonces un agasajo para mí hacer teatro. Y cuando logro montar una obra de teatro, ya la pensé. Ya me imaginé el reparto, ya me imaginé la escenografía, ya me imaginé el título, los espectaculares que vamos a poner. Entonces para mí es una delicia hacer teatro, es mi pasión. Y lo que más me gusta de toda la vida es estrenar. Yo creo que a todo mundo. O sea, cuando te regalan una corbata, pues estrenarla. Cuando, para no decir otra cosa, ¿verdad? Qué Allá cada quien maravilla. lo que quiere estrenar Sí, en su vida. es cierto, Pero estrenar es... Oye, nos gusta estrenar. Claro, y teatro, ¿tú sabes lo que es estar 1 mes, 2 meses, 3 meses planeando algo y el día del estreno saber si lo que planeaste funcionó? Si donde va la gente a llorar, llora, si donde la gente va a reír según tú ríe, y cuando al final de la función la gente aplaude o se levanta y se va. O sea, esa es una emoción gigantesca. Esa adrenalina del día del estreno, yo no la cambio por nada. Traes un anillo. Sí, este anillo es una herencia de mi padre. Ay, Mira. Ay, mi abuelo lo hizo en Ecuador. Mi abuelo era actor, director, diseñador, ¿Qué trae al pintor. centro, Jorge? Y entonces al centro es una J y una O, Ortiz de Pinedo. Jorge. Ya está rota la O, porque de los golpes que yo le he dado. Y a los Oye, lados qué bonito, es una placa bien bonita. Trae el sol ecuatoriano. Y en mi casa, fíjate que esa placa la he replicado en las puertas y en todos lados. Entonces somos Ortiz de Pinedo y mis hijos todos tienen un anillito de esos que les he regalado y que lo usan en ciertas ocasiones porque no es fácil usar eso todos los días. Este sería de su bisabuelo. Este es de mi bisabuelo. De ellos es su bisabuelo, era mi abuelo. Mi abuelo lo hizo en Ecuador. Porque mi familia por todos lados, América Latina, viajó ¿verdad? por todo. Mis abuelos eran españoles cubanos. O sí, sea, tu padre cubano. Mi padre cubano, pero se crió en Argentina. Viajó por toda América. Anduvo por toda América viajando, haciendo teatro con la compañía de mis abuelos. Era la compañía Ortiz de Pinedo Carreras. Después, conté toda la historia ahorita. Sí, todo eso, todo lo que pasa. Es terrible. Y entonces mi padre llega a México ya en el año 45 y se enamora de mi madre y entonces él nunca había venido a México. Le encanta México y entonces trata de enrolarse en todas las compañías que venían a México. Y entonces llega a trabajar al Teatro Arbeu, donde mi madre trabajaba, y hasta que se casan se la lleva a Cuba. Ahí estaban mis abuelos y ahí de Cuba ya empezaron a hacer giras y fue cuando viene esta gira que mi madre ya iba embarazada. Pero en las giras de entonces, que duraban 1 año o 2 años, en el Bogotá, no, y estaba además prohibido que una mujer fuera embarazada. Tenían que cuidarse mucho porque qué difícil andar con una señora embarazada en camiones, en barcos, en lanchas, en burro, en caballo, en carretas, en trenes, en lo que fuera. Y entonces mi mamá se ocultó y dijo, yo no, o sea, no quería dejar a su marido solo y que ella se quedara sola en Cuba con sus suegros. Entonces se fue con mi papá y ahí fue donde... Diciendo que no estaba embarazada. Diciendo que no estaba embarazada. Hasta que ya a los 8 meses le dijeron, oye, ya, suéltate eso porque se vendaba, porque ese niño va a salir chueco y ve lo que tan salió. Grandote que saliste, no Pero muy inventes. chueco, tengo todos los pies chuecos, las rodillas, todo. No es guasa. Vamos a una pausa, regresamos. Oye, nos manda un gran abrazo y beso Leonel Luna. Ah, Leonel, sí. No, hombre, es un tipazo. Un tipazo, sí, un gran amigo. ¿Qué tipo, eh? Sí, y él ha ayudado a mucha gente. Es una gente que me consta cómo se sacrificaba los domingos en la mañana hablando con su pueblo, con la gente que lo iba a ver y cómo trataba de resolver los problemas de todo el mundo. Y bueno, yo le deseo, como siempre se le he deseado, muchísima suerte y éxito. Vamos a una pausa. Que rodean a Jorge Ortiz de Pinedo. Siempre he pensado, y lo dije a la entrada del programa, Jorge, que deberías de escribir un libro. Tu madre, tu hermana, entiendo, fueron aquellas primeras mexicanas. Sí. En un atentado terrorista. No estaba acostumbrado. El gobierno no tenía costumbre de enfrentar un problema como el que les pasó a ellas.
tomar un avión que fuera secuestrado, y después de que fuera secuestrado, que estuviera 24 horas parado en el hangar de un aeropuerto internacional en la isla de Malta, y después de que fuera tratado de liberar por las fuerzas egipcias, porque el avión era de Egypt Air, y que no pudieran, y que hubiera habido una matazón espantosa y que se incendiara el avión y todo. Y nuestra gente de servicio exterior estaba tan mal entrenada que no sabían qué hacer, no sabían cómo reaccionar. Me decía a mí el embajador de España, por ejemplo, que estaba ahí cuando yo llegué, me decía, pero ¿cómo es posible que lo hayan dejado usted solo? ¿Por qué no está su gente aquí? O sea, la gente de México aquí con usted. Pues en Malta no había ni embajada, había un cónsul honorario que no hablaba español. Entonces, imagínate el lío mío entre que yo no hablo inglés y ellos hablan inglés muy mal porque fueron protectorado inglés y odian a los ingleses en Malta, o sea, hablan un malchinglish, o sea, muy raro. Pues bueno, fue tremendo ponerme de acuerdo con ellos en lo que íbamos a hacer allá. Y luego que este protectorado que fue inglés, ahora era Malta, estaba bajo la custodia de la Embajada de México en Italia, en Roma. Y el embajador nunca nos peló. Y quienes me ayudaron, y yo por eso amo tanto al periodista, amo tanto a la gente que se encarga de andar por el mundo reportando lo que está sucediendo. Y entonces la gente de Zabludovsky, que andaba por el mundo, me ayudaron de Italia, de Francia, de España, eran mis contactos. A traer los cuerpos y ayudarme a salir de la isla con los cuerpos de mi mamá y de mi hermana, porque en ese entonces estaba prohibida en la isla de Malta, no sé si ahora, la cremación. Yo lo que quería era ya cremarlos y traerme mis cenizas de mi madre y de mi hermana, no me dejaron. Total, ya que cuando pude salir de ahí, después de identificarlas, que fue algo que no se lo deseo a nadie, es salir de ahí a Roma, que el avión que me pudo sacar, porque nadie quería sacarnos, nadie quería involucrarse en un problema de terrorismo internacional. Esto fue en el año 85. Y había una orden de la OTAN, mano dura al terrorismo y no se meta nadie. Entonces llegamos a Roma y en Roma estuve ahí 3 días sin poder salir con los cuerpos de mi hermana y de mi madre. Y yo decía, bueno, vamos a cremarlas, o sea, y no, en Roma tampoco puedes, en Italia. En ese entonces, no sé ahora cómo esté, es un país católico, ultracatólico. Y luego de ahí a España. De novela, te lo juro. Y ya conseguir otro vuelo a España. Y ya me fui con los féretros de mi mamá y de mi hermana a España. Y en España, sí, ya la liga era muy rápida, ya no daba tiempo. Ya ni pregunté si ahí se podía hacer algo, porque yo llegué a España a la medianoche. Fue el único lugar donde fue el embajador de México en España a recogerme al aeropuerto y donde me llevaron a un hotel, dormí ahí y a la mañana siguiente en un avión de Aeroméxico ya me trajeron para México y ya llegué aquí con los cuerpos de mi madre y de mi hermana. Pero tú dices, Sepúlveda Amor era el secretario del Exterior y yo le decía, pero ¿cómo es posible que no estén preparados? O sea, esto le pasó a mi madre y a mi hermana, son las primeras mexicanas envueltas en un conflicto internacional de terrorismo, pero ¿qué sucede? O sea, y era mi madre y mi hermana y yo era Cándido Pérez y yo era una gente que es conocida. Digo, esto le pasa a otro mexicano que ni siquiera tengo un apellido que más o menos suene, ¿y qué le va a pasar? En cambio, no le vaya a pasar a alguien de gobierno porque entonces se van a volcar y mira, desgraciadamente pasó. Un mes después de este evento, sucede en París un atentado, entran unos tipos con unas metralletas, disparan en una sala de espera y ahí estaba un agregado militar con su secretaria, mexicano, el agregado militar, y entonces fueron aviones de México, protesta contra Francia. Y yo dije, qué país tan extraño o tan injusto, donde hay mexicanos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Y entonces, ¿en qué lugar estamos? ¿Quién nos va a cuidar? Porque cuando hay un evento internacional contra un australiano, tú ves al gobierno de Australia que llega a protestar, no digas un americano, un israelita, un francés, un canadiense. Y aquí dices, ¿quién nos protege? Creo que ha cambiado mucho. Sí. Las relaciones internacionales están mucho más. Ya hay escuelas que te enseñan a hacer y los tratados diplomáticos. Y vocación de servicio. Si te vas a meter al servicio exterior o te vas a meter al gobierno, mira, te tengo que contar esto. Bueno, ya ves que algunos llegan de aprendiz. Pero déjame contarte esto. Fui a un doctorado que le dieron a Javier Cuello Trejo. Los abogados internacionales lo hicieron doctor.
le pusieron su birrete, su toga, todo esto. Es una ceremonia que me invitó el licenciado Cuello Trejo. Y empiezo a oír su discurso de agradecimiento y dijo una frase que a mí me dejó chinito. Y él me dijo que yo fui el fiscal de hierro, me acusaron de ser muy duro, pero en mi época la gente caminaba en la calle y no había estos asesinatos masivos, etcétera. Dijo, pero hay una forma nueva de ser traidor a la patria y que no lo quieren reconocer. Es traidor a la patria aquel que acepta un puesto público a sabiendas de que no lo va a poder defender y no va a poder desarrollarlo bien. Eso es un traidor. Es alguien que acepta ser gobernador, diputado, juez, ministerio público, secretario de Estado, cuando no tiene la capacidad. Eso es traición a la patria. Y me quedé cuadrado y dije, es cierto, si alguien no tiene la capacidad, ¿cómo es posible que acepte ese tipo de puestos? Cuando lo que necesitamos es gobernantes que son encargados nuestros para que manejen el país. Si no sabes, no te metas. Y hay mucho zángano que está metido ahí que no sabe lo que está haciendo. ¿Dónde has visto la mujer más bella antes de despedirnos? Aquí, en Imagen Tú. Ahí eres un caballero, Jorge. No, es cierto. No me Es digan, un caballero, señor, levante de la verdad. mano quien piense que es bellísima, es un Fernanda. caballero. Mira, toda la cabina. En serio, te lo digo de verdad. Porque aparte de lo bella que eres físicamente, eres bella por dentro. Y eso es lo que más vale. Ay, Jorge, es un caballero. Y de ahí no lo vas a sacar. Así, ahí muere, no lo vas a sacar. ¿Con qué te quedas de esta plática, Jorge? ¿Con qué te Bueno, vas? el placer de estar aquí contigo, de poder hablar libremente de todo lo que uno piensa, que eso es maravilloso, de que aquí nunca ha habido línea, contigo No. siempre es platicar sinceramente lo que uno cree, lo que uno piensa de la vida, de lo que nos está pasando, y como siempre venimos todos los que venimos a platicar contigo, que hacemos teatro, cine, televisión, canto, etcétera, venimos a hablar de nuestros proyectos. Entonces, el que nos des oportunidad de que la gente, tu gente, que son miles y miles de personas, sepan que estamos trabajando, nos ayuda a hacer que la balanza de la mala publicidad que nos hacen muchos medios de espectáculos que nada más hablan de lo malo que podamos haber hecho o que nos inventen, se nivele. Aparte de ser un destrampado o de hacer mil cosas o de tener problemas con la justicia o de haber chocado o haberse divorciado, trabaja. Y eso es importante. Es que eso es importantísimo, fíjense. Estos hombres y mujeres que por momentos se exponen a la crítica de un programa de espectáculos, pues también trabajan y producen. Hay unos que sí venden sus historias, eso sí, ya nos cobran una lanototota, pues sí nos consta. Pero hay otros que no. Por ejemplo, la obra Los del Medio, pues está en el Teatro Royal Pedregal, que es un teatro bien bonito. Era una discoteca. Y esa discoteca la arreglé, me ayudaron dos amigos míos. ¿Y tú lo manejas? Yo lo manejo y lo programamos y tenemos ahí el Foro Odeón y el Teatro Royal Pedregal y tenemos una obra que se llama Che Gorda, o sea, con Claudia Costa, graciosísima la obra. Tiernísima, Che Gorda. Es una obra argentina, No era. y tenemos también a Un Orgasmo del Divorcio con el doctor Carvajal, que es fantástica para parejas, es lo mejor que puede haber, una terapia divertida, agradable, simpática, donde muchas parejas que están a punto de tronar o que no saben qué está pasando, reaccionan. Y tenemos ahí... Dime, abuelita, ¿por qué? Inspirado en las creaciones de Cricri. ¿Cuántas tienes montadas ahorita? Ahorita más de hay 4 obras, bueno, 5 porque estoy todavía saliendo de gira con cosas de papá y mamá, vamos a ir a Monterrey. Y bueno, y esta de Los del Medio, entre los ricos y los pobres, ¿quiénes están? Pues nosotros, los del medio. Los del medio. Gracias, Jorge, querido, gracias. Te veo bien y compartimos un momento muy bello juntos. Ahí en Bellas Artes. Estuvimos ahí. Qué impresionante cuando el coro del ballet de Amalia Hernández. Yo no podía. Hay 2 canciones que, interpretaron y que yo creo que ahí les falló mucho a los medios de comunicación haber puesto micrófonos adecuados para que la gente sintiera lo que era oír el triste con 60 voces y luego las golondrinas. Fue emocionantísimo. Fíjate que a mí me tocó el triste cuando estoy en guardia con mis hijos y con Marisol. Híjole, qué duro estuvo. Y empecé, de veras, Jorge, a temblar del pelo al pie, a temblar. Y yo dije, si yo estoy temblando, ¿qué estarán viviendo mis hijos, no? Sí. Cuando terminamos la guardia, nos abrazamos fuerte, porque
no parábamos de temblar. Sí, es que fue Era muy una fuerte. emoción, y luego fue cuando entramos ya a la guardia de la familia. La última guardia. La última Además, guardia. porque es que a mí me dijeron, ya se lo van a llevar. Dije, no, espérense. Nos tenemos que despedir. Entonces, ya vente, tío, ya nos paramos ahí. Y luego ya se lo van a llevar. Dije, no, espérense. Un minuto de Los artistas se silencio, de despiden con un aplauso. aplauso y pedí un aplauso para José. Y ahí sí ya no lo arrebataron. Ya. Me lo volvieron a arrebatar. La primera vez lo arrebataron en el hospital, que se lo llevaron, ¿no? Ya no lo pude ver. Pero ahí se llevaron la caja y dije, ¿qué pasó aquí? De verdad. Pero el pueblo se desbordó. ¿Qué tal la gente? Mira, las Qué cosas belleza. pasan porque tienen que pasar. Todo esto que sucedió con José, estos 10 días de zozobra, de que no sabíamos qué estaba pasando, dónde estaba el cuerpo, Qué lo iban a barbaridad. entregar o no, hicieron que José se convirtiera en un ídolo de leyenda. De hoy en adelante, todo lo que podamos oír de José, tenga la seguridad de que nunca vamos a saber si es verdad o es mentira, porque él ya no está para defenderse ni para desmentirlo. Y yo prefiero decirle a la gente, ya olvídense de su vida. Su vida fue como la de muchos, nos pasan cosas en la vida, buenas, malas, pero su legado es No, esa voz hombre. privilegiada que le dio Dios, es ese estilo único que hizo que cuando tú escuchas la primera frase musical de una canción, ese es José. Porque hay muy buenos cantantes, pero no todos tienen el estilo que te permiten identificar al cantante en ese instante. Híjole, las golondrinas, Ortiz Sí, de Pinedo, no, ¿te no, acuerdas? eso Yo me acuerdo estuvo. que te agarré el brazo. Dije, Sí. si no agarro a Jorge, yo de aquí me caigo. Y yo me caía contigo porque la verdad estaba De yo verdad, nos temblando tuvimos, Jorge y yo que agarrar. y llorando, porque, Llorando. porque te da tristeza de recordar al amigo y una canción bellísima, No, bellísima, pero qué interpretada bárbaro. además de una manera magistral. Y yo les mandé un mensaje, ojalá lo hayan leído ahí en el ballet de Amelia Hernández, que era la mejor interpretación que he oído yo en mi vida de Las Golondrinas. No, algún día platicaremos de eso. Sí. Nos desahogaremos de eso. Gracias por estar aquí. Gracias. Vamos con mi querido Andrés Oppenheimer, el gran periodista de América Latina. Trabaja con nosotros, está aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Y bueno, pues ayer todo el jolgorio de las elecciones en Argentina, las protestas en Chile, el fraude de Bolivia. A mí lo que me llamó la atención es el presidente Andrés Manuel López Obrador felicita a Evo Morales. Qué cosa. Y entonces yo digo, a ver, ¿cómo? A ver, el que llega por fraude es felicitado por el que se quejó del fraude. En su momento él se quejó del fraude y no se puede entendí. entender. Pero Andrés algo nos debe de explicar en Oppenheimer nos va a relación a decir qué esto. está pasando. Exactamente. Volvemos.